Voy a hablar en esta charla de tres aspectos o tres ámbitos fundamentales. Uno, de los conceptos que tenemos que utilizar cuando hablamos de autogobierno, que podemos hablar de foralidad, de derecho de autodeterminación, de derecho a decidir, de reconocimiento de estados. Voy a decir dos o tres cuestiones o cosas sobre qué es el Estado. Después haremos un pequeño recorrido histórico en la situación en la que estamos hoy. Fundamentalmente voy a atender a la comunidad autónoma del País Vasco, haré una breve referencia a Nafarroa, luego pues Iparralde, aquí hay personas que están más indicadas que yo para hablar de ello, pero de Iparralde sabéis que en este momento ya pues quedan la mayoría de la población necesaria y la mayoría de las instituciones municipales necesarias han votado a favor de la constitución de un ente común, aunque todavía quedan algunos pasos que dar y en concreto la posibilidad de algunos recursos, etcétera, pero en principio pues hay satisfacción por el logro, por hasta dónde se ha llegado. Bien, y finalmente haré un análisis de cómo caracterizaríamos la comunidad autónoma del País Vasco. En algunos aspectos podemos perfectamente extenderlo a Nafarroa y haré referencia a ambas comunidades autónomas de manera común. Y después, cuál ha sido la evolución de las competencias, por qué estamos parados, desde cuándo estamos parados y cómo está el sistema o el autogobierno en la actualidad. Bien. Empezando por los principios o por los conceptos fundamentales, quisiera señalar, en primer lugar, que cuando hablamos de autogobierno estamos hablando, en cierto sentido, de Estado, estamos hablando de poder político. El poder político se estructura alrededor de tres grandes cuestiones. Una, la población, la ciudadanía a la que afecta ese poder. En segundo lugar, un territorio donde esa personas, donde esos habitantes viven, están constantemente, y en tercer lugar un poder, el poder que actúa en ese territorio y sobre esas personas. Ciertamente podríamos, esta idea de Estado, hacer algunos matices sobre la misma. No es lo mismo disponer del poder teóricamente que luego tenerlo realmente. Sabemos que el Estado español es un Estado que tiene ese poder tal como lo describimos ahora, pero sin embargo desde una perspectiva económica pues está condicionado por... a ver si consigo el equilibrio, como los jesuitas. Entonces... ahora no sé ya no sé qué estaba contando. Bueno, el autogobierno tiene que ver con estas tres instituciones, pero sin embargo sabemos que hoy en día este poder depende de cuestiones o situaciones de hecho. Es decir, los poderes fácticos financieros condicionan la independencia de los estados, y eso es así. Ahora bien, no creo que esa afirmación o que ese hecho nos puede llevar, sin embargo, a considerar que el Estado es innecesario. Y nosotros en la experiencia sindical lo tenemos que tener además muy claro. Si nosotros tuviésemos un Estado con competencias propias y absolutas en materia laboral, no tendríamos que estar reivindicando que se elimine la regulación que existe de la negociación colectiva en Madrid, porque la haríamos nosotros. Indudablemente también, como el otro día me decía Xavi, igual si no tenemos poder aquí pueden aprobar una ley que nos reconozca un derecho de huelga que valga para muy poco, ciertamente. Y lo que se nos reconoce teóricamente en la realidad podamos obtener un fruto muy limitado. Bien, eso puede ser cierto, pero también es cierto lo anterior. Si tenemos un Estado y fuésemos independientes, o si tuviésemos un Estado o un ámbito de decisión en el campo laboral que exclusivamente fuese nuestro, no tendríamos que estar luchando para que se eliminasen las regulaciones que existen en Madrid que pretenden evitar que nosotros constituyamos aquí lo que ese poder que ya tenemos nos permitiría, que es un marco autónomo de relaciones laborales. Por eso yo creo que es importante tener ese poder, sin olvidar que ciertamente, aunque tengas ese poder formalmente, en la realidad pueda estar condicionado fácticamente. Ese es el problema de todas las democracias.
Ese es el problema de todas las democracias. Y es el problema en Europa y es el problema de la globalización. Pero bueno, ese es un campo muy amplio que no tenemos hoy tiempo para hablar sobre él. Simplemente quiero resaltar esos tres componentes del poder político que podríamos explicarlos hasta desde un ayuntamiento a un Estado, pero que yo fundamentalmente lo quiero situar en la idea de Estado, en el sentido de tener un poder sobre una ciudadanía y en un ámbito territorial determinado. Para reivindicar ese poder nosotros hemos utilizado diferentes instrumentos teóricos en la historia y esos diferentes instrumentos teóricos veremos que en algunos casos los hemos utilizado conjuntamente. El primer instrumento teórico ha sido hablar de la foralidad. Quizá posteriormente se ha dicho que la foralidad no tenía demasiado sentido y había que reivindicar el reino de Navarra. Podríamos hablar de la importancia o la trascendencia de la historia en los planteamientos políticos de hoy en día. Pero más allá de estos planteamientos que están hoy en día, o sobre todo acentuados, la foralidad siempre se ha reivindicado y se ha reclamado, y yo por lo que le recuerdo, ya cuando se murió Franco en 1976, con el aniversario, el centenario de la pérdida de los fueros, reivindicábamos la foralidad como la recuperación de la soberanía, con esa idea de que reclamando la foralidad nosotros teníamos el derecho a plantear una estructura política propia o a plantear al Estado qué relación queríamos con él. Esa idea de foralidad, sin embargo, no se corresponde con la idea de foralidad que existía en el siglo XIX y que después en la Constitución de 1978 se planteó. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX se decía reconocemos los fueros de las provincias vascongadas, pero sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Por eso, cuando en la Constitución de 1978 se aprueba la cláusula adicional que reconoce los derechos históricos de los territorios forales, eso no era suficiente desde una idea de foralidad para decir que ahí nos reconocían los fueros, que nos reconocían un poder soberano. Se consideraba que esa cláusula no era suficiente. Sin embargo, después, cosas de la historia, cosas del derecho, esa cláusula que parecía que no tenía ningún valor, en algunos casos el Tribunal Constitucional la utilizó para decir que, en virtud de esa cláusula, podíamos conseguir cosas o superar los límites que nos establecía la Constitución de 1978. Por ejemplo, Navarra accedió a la autonomía, la Comunidad Autónoma Foral de Navarra, por un procedimiento que no está previsto en ningún sitio y que se justificó. ¿Por qué? Se justificó diciendo que estaba fundamentado o legitimado en la foralidad, en la disposición adicional. O, por ejemplo, las competencias en materia de policía, por ejemplo. Se dice que con independencia de lo que dice la Constitución, que pone unos límites estrictos, se dice las competencias en materia de policía pueden ser más amplias y en algunas otras cuestiones también, por ejemplo, en derechos sindicales de los funcionarios, en Navarra en este caso también. ¿Por qué? Porque eso deriva de la foralidad. Es decir, que la foralidad servía para superar los límites que establecía la Constitución. Hoy en día, y luego veremos, tanto en el Plan Ibarretxe del 2004 como hoy en día, se quiere también utilizar la foralidad como este mecanismo que nos pueda servir para tener un estatus propio en el Estado y ese estatus propio basarlo o fundamentarlo. Ya me he pasado del tiempo para este apartado, pero bueno, en 4 minutos tengo que acabar. Esta foralidad debía de servir precisamente para esto, debía de servir para superar esos límites. Bien, sin embargo, junto a eso, también hemos utilizado otras ideas, el derecho de autodeterminación, 4 cosas claves sobre el mismo. Se nos dice siempre que el derecho de autodeterminación solamente es aplicable a los pueblos coloniales. Por eso decía Francia que no era aplicable a Argelia. ¿Por qué? Porque el Sena llegaba hasta Argelia, el Mediterráneo era parte del Sena. Y como era parte del Sena, no había una separación de agua salada entre la metrópoli y las colonias. Entonces no era aplicable el derecho de autodeterminación, no era una colonia. Decir que el derecho de autodeterminación se aplica a las colonias ya no lo sostiene nadie. Los imperios coloniales ya desaparecieron para 1970. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos es de 1966. Ahí se reconoce el derecho de autodeterminación a todos los pueblos. Otra cuestión evidente es que ese derecho de autodeterminación no nos brinda los mecanismos para hacerlo valer jurídicamente. Eso es otra cosa. Pero hay muchos derechos que tenemos
de los que nos encontramos privados de mecanismos para hacerlos valer. Por eso no cesamos en la reivindicación de su existencia o de que nos pertenece. Y el Tribunal Internacional de Justicia también, en algunos casos, el Timor Oriental, Palestina, el Sahara, ya ha reconocido también la existencia del derecho de autodeterminación en supuestos o situaciones, o Bangladesh o Biafra, que no son coloniales. Es decir, que se puede afirmar que el derecho de autodeterminación podríamos beneficiarnos de él, ser titulares de él, porque corresponde a todos los pueblos. Estas dos ideas básicas sobre ese tema. Y el derecho a decidir. El derecho a decidir surge más actualmente. ¿Cuándo? En Quebec se plantea dos votos que hay en 1980 y en 1995 sobre la independencia de Quebec, o mejor, la negociación de un estatus de Quebec nuevo con Canadá. Entonces los canadienses preguntan a su Tribunal Superior, Supremo, le preguntan al Tribunal Supremo si Quebec decide ser libre y quiere negociar un estatus diferente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y el Tribunal Supremo de Canadá, ¿qué dice? No dice como diría el Tribunal Constitucional Español. La Constitución es una, hay unidad del Estado y entonces no hay posibilidad. El Estado es único y la soberanía es única. El Tribunal Supremo de Canadá dice algo que a mí me recuperó o me dio nuevamente fe en el derecho. ¿Qué dijo? Dijo que la Constitución no tiene un solo principio, sino que tiene varios principios. Y en varios principios están la democracia, el federalismo, los derechos fundamentales y la protección de las minorías. Y cuando hay un problema, hay que utilizar todos esos principios para solucionar el problema, sin que ninguno de ellos prime sobre los demás. No es como en España, que la unidad prima sobre la democracia. No, en Canadá dicen la democracia está ahí junto con los otros principios. Y dice el tribunal, si el pueblo de Quebec manifiesta que quiere un nuevo estatus con Canadá, tiene derecho a negociar ese estatus con con Canadá y con el resto de provincias canadienses. Y esa negociación debe de llevarla la federación con, diríamos, de buena fe. Y deben de intentar llegar a un resultado. Y ese resultado, Canadá está obligado a facilitar la respuesta jurídica al resultado de esa negociación. Es decir, que si llegaran a acordar la independencia, Canadá debe de facilitarles el terreno para lograr esa independencia. Eso es lo que dice esa sentencia. Que, aunque tiene algunos matices, diríamos que, porque en derecho el demonio se esconde en los detalles, pero en lo fundamental dice eso. Y esto todavía es más claro cuando vemos el tema de Escocia. En Escocia gana el Partido Nacionalista las elecciones, consigue una mayoría importante y Cameron va a Escocia a decir, ¿qué queréis? Y va a él, a Edimburgo. No hay que ir a Londres. A pesar de que el convenio internacional por el cual se crea el Reino Unido dice que es una unión forever, para siempre. Es decir, la unidad de la que hablaría el constitucionalismo español. A pesar de ese acuerdo para siempre de 1707, el ministro del Reino Unido va a hablar con Escocia y le dice que ¿qué quieren? Y lo único que negocian es la pregunta. En lugar de hacer dos, dicen solo una, independencia o no. Y el resto lo organizáis vosotros. Eso pasa en el Reino Unido. Y en el Reino Unido no hacen campaña contra Escocia. No hacen campaña contra el whisky, igual les gusta mucho, no sé. O no hacen campaña contra la cerveza que venga de Escocia. Democráticamente, prácticamente no hay conflictos y votan y deciden. Ese es el derecho a decidir, que es diferente al derecho de determinación y es diferente a la foralidad. Bueno, cabría algunas cosas más que decir sobre las consecuencias de estos temas, pero no me voy a pasar en el tiempo, voy a intentar. ¿Cuál ha sido nuestra historia brevemente, la historia normativa, diríamos? Franco, como sabéis, se murió en 1975 en la cama y eso tiene sus consecuencias. Es decir, no lo tiramos, no ganamos. Hubo una transición.
donde todos los aparatos del Estado, los aparatos judiciales, toda la tecnoestructura, toda la burocracia que había sostenido aquel régimen se mantiene en el poder y es la que vehicula, la que lleva esa transición llamada democrática. Se aprueba una constitución bajo el ruido de sables, como sabemos, que nosotros rechazamos. Menos votos de aprobación de la constitución en Guipúzcoa que los votos que sacó el otro día Gurescu Dago. Menos votos en favor de la constitución española. Se aprueba el Estatuto de Autonomía posteriormente y se aprueba un Estatuto de Autonomía que nos da un Parlamento, se recupera el concierto económico, se tiene unas competencias y se comienza a la estructuración de una comunidad autónoma. En ese proceso el elemento más crítico desde mi perspectiva es que cuando se aprueba antes del Estatuto de Autonomía lo que se dio en llamar el régimen preautonómico, vosotros pensar, Franco se muere, todo el Estado lo único que hay son provincias. Y dicen, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Unas comunidades autónomas? Sí, pero ¿cómo distribuimos el Estado en comunidades autónomas? Entonces, a los herederos del franquismo, a los también en Navarra herederos del franquismo, todavía, se les ocurre, vamos a organizar unos regímenes preautonómicos, como si fuesen unas grandes provincias. Y al organizar esas grandes provincias se creó lo que se llamaba, si recordáis algunos, que ya recordaréis, el régimen preautonómico. El régimen preautonómico, algunos dijimos que no a él. ¿Por qué? Porque solamente preveía ese régimen autonómico la presencia de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Y algunos dijimos, creo que es la única cosa en la que he acertado en política en mi vida, bueno, y en este sindicato, en afiliarme, creo que es la única cosa. En ese... dijimos que no, ¿por qué? Porque eso era la prefiguración de cuál iba a ser la comunidad autónoma. Solamente Vascongadas y posteriormente Navarra. Y eso iba a dar una situación que iba a abrir una brecha mayor entre nosotros. Y creo que así ha sido. Por eso estoy contento, no por lo que haya sucedido, sino porque acerté. O acertamos, perdón. No es en primera persona. Entonces, el Estatuto de Autonomía inicia su funcionamiento con esta limitación esa territorial. Hay cosas que van surgiendo con muchas críticas, pero surge. Existe la educación en euskera, con todas las limitaciones que queramos, la Ertzaintza, con todas las limitaciones que queramos, ETB, etcétera, etcétera. Y se van configurando elementos de un poder propio. ¿Qué sucede, sin embargo? Que vemos que según avanza el proceso, pues todo lo que dice ese papel, ese estatuto, pues no se cumple, no anda, que se está agotando el sistema, como luego veremos y describiré institucionalmente. Se está, en 1997, en un acto que organiza el sindicato en Guernica, se dice que se ha agotado el estatuto, que ya no nos sirve para avanzar más. Yo iría un poco más, por criticar. Se había agotado el sistema, no solo el estatuto, el sistema de las autonomías tal como funciona en el Estado, que ahora yo creo que llega a un momento de agotamiento y de crisis cada vez más manifiesta. Bueno, ante esa situación, ¿qué sucede? Pues, ¿qué sucede? Que en el 2000, en 1996 gana las elecciones el amigo Aznar, en el 2000 las gana por mayoría absoluta, y si no recuerdo mal, la diferencia de votos entre Aznar y el PNV es de 40.000. En Vascongadas, 40.000 votos. ¿Qué sucede? Para las elecciones del 2001 está pensando Aznar con Oreja, que Oreja puede ser Lehendakari porque solo hay 40.000 votos de diferencia. ¿Recordáis aquella época, aquella etapa brutal? Desde que los emigrantes iban a tener que iban a estar con la maleta ya en la puerta, si es que no ganaba Mayor Oreja. Que esto lo digo, pero si alguien tiene interés, facilitaré a la Fundación. Hay un artículo de Juan Luis Cebrián que es impresionante. Escribe después de las elecciones del 2001 diciendo, por primera vez me he alegrado de que ganen los nacionalistas en Euskadi. Dice, ¿por qué? Me he alegrado porque realmente vivíamos un espíritu de cruzada. Un espíritu de cruzada al cual apoyaba, desde luego, y lo mantenía el PSOE, pero también lo apoyaba el PP, pero también lo apoyaba el PSOE. Recordamos a Nicolás Redondo. A Nicolásito, recordémosle, en aquella época, ¿y dónde está ahora? Todos esos, y en aquella época hubo un momento en el que aquí podíamos haber tenido, o se planteaba que podía haber subido al poder hasta Mayor Oreja, con una presión impresionante sobre el país. Y eso la gente no se lo creyó, menos mal. Y en 2001 ganó Ibarretxe por goleada. ¿La consecuencia de eso qué es?
que se inicia un proceso político en el cual da lugar a la presentación de un nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía en el 2004. En ese nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía, muy sintéticamente, se dicen algunas cosas que antes he explicado teóricamente. Se habla en su preámbulo de que tenemos derecho a decidir nuestro propio futuro, algo que ya había dicho el Parlamento Vasco en 1990, qué épocas. Después se dice que Euskadi plantea un nuevo estatuto, es decir, ver que se plantea un nuevo estatuto de autonomía, no se plantea otra cosa. Que se plantea eso mediante la actualización de los derechos históricos, ¿veis? La foralidad, por si acaso hablamos de derecho a decidir, pero también decimos que la foralidad, como para decirle al Estado, coge lo que más te apetezca. Pero actualización de los derechos históricos. Y a través de estos mecanismos para lograr que una libre asociación, esto ya produce tembleques, a pesar de que esto estaba en el preámbulo, no estaba en el articulado, estaba en el preámbulo de la norma. Luego diré brevemente por qué la importancia de esto. Y decía, ¿para qué? Para lograr un Estado compuesto, plurinacional y asimétrico. Un Estado compuesto, plurinacional y asimétrico. Pero todo esto se planteaba dentro de la Constitución, a través de un estatuto. Ese estatuto que se aprueba aquí, hay que ir a Madrid a negociarlo. Y cuando se va a Madrid a negociarlo, el planteamiento inocente era, hay que se lleva allá, entonces la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, nos sentamos y empezamos a discutir qué hay que cambiar y qué no. Lógicamente, como en cualquier negociación, bien lo sabemos, puedes ir, siempre vas al alza y luego pues habrá que quitar algunas cosas si es que vas a negociar. ¿Qué sucede? Que en Madrid no dicen, como dijo el Tribunal Supremo de Canadá, hay que hablar. En Madrid dijeron, en un acto de un solo día, Ibarretxe pudo hablar, dijeron rechazamos de plano la propuesta y no vamos a discutir sobre ella en el Parlamento. Es decir, que el Parlamento de Madrid, las Cortes Generales cerraron la puerta a cualquier trato, a cualquier debate sobre esto. No fue a la Comisión Constitucional ni nada. Y después de esto, ¿qué sucede? Después de esto vino Ibarretxe, bueno, se volvió aquí, pero no pasó nada. En Cataluña, cuando el Tribunal Constitucional dice que no al Estatuto catalán, el pueblo catalán respondió. Aquí no se quiso movilizar a la población, no se quiso movilizar a la ciudadanía. Y esa no movilización da una mayor debilidad. Y esa mayor debilidad se plantea en el siguiente planteamiento político, que es la aprobación de una consulta. Esa consulta de 2008 ya era como una huida hacia adelante. El general Custer, los indios enfrente, y mira para atrás y está solo. La ley de consulta fue una huida hacia adelante que se recurrió ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo que la ley era inconstitucional y se acabó. Y entonces todas esas fuerzas y esos intentos de aquel momento pues tuvieron un resultado debido en un componente fundamental a que el propio PNV no estaba por la labor, no estuvo un sector importante ni por la defensa del proyecto de estatuto en 2004 y mucho menos ya estuvo por la defensa de la ley de consulta. Y por otra parte la izquierda abertzale estaba en otras cosas. El caso es que tampoco hubo respuesta ante este hecho, tampoco hubo respuesta. Después sabemos, sube Patxi López con la situación de prohibición de HB, etcétera, etcétera, luego el gobierno de Urkullu, y ahora, pues, ¿qué os voy a contar? Bueno, entonces, si hacemos una descripción de esta situación, ahora en términos actuales, habría tres aspectos en los que me parece que podemos detenernos para analizar cuál es el estado de de la autonomía. Bueno, me ha llamado ya la alarma. Tengo todavía 10 minutos. Tope. 12, perdón. Tres cuestiones. Uno, las instituciones de autogobierno. En Euskadi tenemos unas instituciones de gobierno de una debilidad política absoluta. ¿Por qué digo esto? La característica de un Estado, ¿cuál es? Que tener un Parlamento, un gobierno y un poder judicial. La característica de un Parlamento, ¿cuál es? Que el Parlamento es inviolable, el Parlamento. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Parlamento manda el Parlamento.
Y en el Parlamento su presidente es el que dice quién puede entrar al Parlamento y quién no, y cómo funciona el Parlamento y cómo no. Eso es en todos los sitios del mundo. No se puede entender un Parlamento que no sea inviolable. De ningún Estado. California, nadie entendería que pueda aparecer Obama y decir que le quita del poder al presidente del Parlamento de California. O que aparece la Merkel o Grau y que le quitan el poder al presidente del Parlamento de Baviera. El Parlamento es inviolable por concepto, porque si no, no es un Parlamento. Bien, nuestro Parlamento, su presidente, con independencia del afecto que podáis tener a las personas, fue procesado. El presidente del Parlamento aparece un juez español del Poder Judicial y le dice disuelve los grupos municipales, algo en lo que no tiene competencia ni poder para hacerlo. Los grupos parlamentarios, perdón. Ya veo que estáis atentos. Entonces dice, disuelve el Parlamento. Perdón, joder, los grupos. Disuelve los grupos. No disuelve los grupos, a la cárcel. ¿Qué es lo que quieren plantear ahora con Cataluña? Es el Código Penal el único argumento que tienen. No dicen como en Quebec y Canadá, vamos a negociar porque queréis otra cosa. No dicen eso. Están diciendo, el Tribunal Constitucional o los tribunales ordinarios te van a mandar algo y si no lo haces, Código Penal. Y eso es lo que aplicaron al Parlamento Vasco. Y frente a ello yo creo que la respuesta tampoco fue fuerte o contundente. Pues a la cárcel, porque representas a tu pueblo. Y si no, dimite. Lo mismo pasa si hablamos del gobierno o de los parlamentarios. Un parlamentario no es inmune. A un parlamentario le puede procesar cualquier juez. Fue en ese momento cuando estuvieron procesados. El presidente del Parlamento, estuvo procesado Ibarretxe, estuvo procesado Pachi López. ¿Qué autonomía tenemos y qué poder si nos procesan a todos? No puede ser. Por eso es importante el concepto de Estado. Si somos un Estado, aunque estés dentro de una federación, te tienen que respetar tu carácter de Estado. Y tu carácter de Estado quiere decir que nadie puede afectar a tus instituciones, porque son las tuyas, porque eres un Estado, y tu legitimidad es la de tu pueblo. Si eso no es así, siempre tendremos una autonomía condicionada. Y un cambio fuerte de gobierno en una situación de crisis nos afectará de manera importante. Y esa es la gran crisis que se puede hacer a muchas cosas del foralismo, que las reivindicaciones forales están dentro de la Constitución y que unos cambios de gobierno pueden condicionar de una manera significativa nuestro poder. Por eso hay que reclamar una estructura política de Estado, con independencia de que después pueda ser independiente o puedas tener otro estatus. Bien, esa es una idea. La segunda sería la participación en las instituciones centrales del Estado. Estamos en situación de crisis también, porque el poder que tú puedes perder aquí, si lo recuperas porque tienes algo que hacer en el Estado, porque participas en las instituciones del Estado, pues tienes una compensación. Cuando se está en la Unión Europea, el Estado francés perderá unos poderes, pero manda mucho en la Comisión, manda mucho en el Consejo. Sin embargo, ¿qué resulta? Nosotros, en esa segunda cámara llamada Senado, no pintamos nada. Además, esa segunda cámara prácticamente no tiene poder en las decisiones, muy poco. Participa en la aprobación de las leyes, pero con una participación no significativa, sin poder efectivo. Cuando nosotros hablamos de que existe un tribunal constitucional que está por encima de todos los poderes, que es el que controla que actúes conforme a la Constitución, dice, ¿y quiénes están en el tribunal constitucional? Nosotros no nombramos a nadie. Los nombra el Congreso de los Diputados y el Senado, los nombra el Consejo General del Poder Judicial y los nombra el Gobierno del Estado, pero nosotros no participamos en eso. Lo lógico es que si hay un Estado plurinacional, nosotros tuviéramos, y si estamos en una estructura de ese tipo, tengamos también o participamos en el nombramiento de eso. El Poder Judicial. ¿Qué menos que reclamar? Y si tenemos un Estado, un poder judicial propio. De todos los cientos o miles de juicios que ha habido en Euskal Herria, en los juzgados ordinarios, no ha habido ninguno en euskera directamente realizado. Los que ha habido han sido con traducción, los que ha habido. Escasos. Y el Poder Judicial, el que se utiliza y penalmente, como ahora mismo contra Puigdemont, etcétera, con el tema del referéndum, es el Poder Judicial. No, un Estado requiere un Poder Judicial propio.
Y no estoy pidiendo la luna. Los estados, los Länder alemanes tienen un poder judicial propio. ¿Por qué no nosotros? Si Alemania está en el ejemplo. Después, acabo con esto, el ejercicio de las competencias autonómicas. ¿Qué sucede? En las competencias autonómicas se ha producido una importante pérdida de competencias. Por una parte pérdida y por otra no realización, diríamos. El Estatuto de Autonomía contiene competencias en un montón de materias. Sin embargo, de esas materias hay algunas, y para nosotros muchas, que son de un gran significado, que no las tenemos todavía. En el Estatuto de Autonomía se habla del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de las prestaciones de desempleo, del Instituto Social de la Marina, de la gestión económica de la seguridad social. Todas esas cosas están en el Estatuto de una forma o de otra, pero ninguna de esas nos han sido transferidas. Y seguimos reclamándolas hace no sé cuántos años y sin embargo no las tenemos. Podríamos hablar de otras sobre infraestructuras, aeropuertos de interés general, autopistas A1 a 68, servicios e infraestructuras ferroviarias, los puertos de interés general. En esos ámbitos tampoco tenemos. La administración institucional del Ministerio de Industria, la participación en el sector público estatal que está aquí, tendríamos derecho a participar porque lo pone el Estatuto. Los centros penitenciarios y la ejecución de la política penitenciaria para atraer a nuestros presos, para dar la libertad a los presos que están enfermos, para hacer una política penitenciaria propia, para no depender constantemente de la política del Estado, eso está en el Estatuto. Sin embargo, no está transferido, no nos lo quieren transferir a pesar de que está ahí. Por eso dijimos ya en el 97 que el Estatuto estaba agotado. Pero también está el sistema, como decía. ¿Por qué? Porque el sistema, según avanza y en un montón de decisiones, cada vez más y recientemente, y sabéis algunas, por ejemplo en el tema educativo, las horas, etcétera, recientemente, se están adoptando una serie de decisiones que el Tribunal Constitucional está dando todas por buenas. Esas decisiones son, por ejemplo, en lo referente a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad, la limitación al endeudamiento, etcétera. Ahí está prevista, siempre hay la cláusula foral. Esto no se aplicará en Euskal Herria, cláusula foral, etcétera. Pero esa cláusula foral que se pone y luego se vende como una victoria, que resulta que muchas veces después no funciona. Y este es un caso, por ejemplo, en relación con una institución que habría que crear para la institución única que vigile la responsabilidad fiscal. Es una institución esa, es decir, si hay mayor o menor endeudamiento. Eso lo crea el Estado, nosotros teóricamente habría que poder participar en ella, pero no se sabe nada. Otra cuestión es que si nos interesa participar o qué se decide, pero en el papel pone que podemos participar a través de esa cláusula foral que luego nos sirve. O después, los límites, por ejemplo, que establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para las comunidades autónomas en general, decíamos que al concierto y al sistema foral no se aplicaba. Y sin embargo, en una sentencia del 2014 y otra previa del 2012, se dice, en relación con Navarra, que se aplica esos límites generales, se aplican también en el caso del concierto. Es decir, que el concierto económico, que significa que nosotros tenemos autonomía de ingreso y de gasto, no tenemos que pedir el dinero, tenemos autonomía para ingresar, ese dinero damos una parte al Estado y la otra parte nosotros la gastamos. Por eso tiene importancia el concierto como sistema de financiación. Y tenemos un margen para en los impuestos poder hacer unas regulaciones u otras. Y también tendríamos que tener un margen ¿para qué? Para regular también nuestro endeudamiento. Porque eso habría que entender que entra dentro del concierto. Sin embargo, ahora ya han dicho aquí que no, en relación con Navarra. Bueno, y después han empezado a dictar una serie de leyes, como las leyes de la garantía de la unidad de mercado, o la ley que prevé la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, terrible comisión esta, porque sabéis, a través del mecanismo o de la afirmación de que hay que garantizar la libre competencia, aparece una comisión que te dice que una decisión libremente adoptada por el Parlamento Vasco, por ejemplo, diciendo que en la negociación, que en la contratación pública deben de respetarse los convenios que se han firmado aquí, por ejemplo, te puede aparecer la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y decirte que eso va en contra de la libre competencia
Y ya está. ¿Quién nos ha elegido? ¿Eh? ¿Qué fuerza tenemos políticamente si esto puede suceder? Si ni la comunidad autónoma aparece por allá. Otra cosa es si apareciera. Tengo mis dudas. Pero, porque algunos y algunas se lo creen todo. Vemos aquí también otro lugar, otro instrumento donde nuestro poder está condicionado. Y con esto acabo para no agotaros. Recientemente, educación. Los profesores y las profesoras deben de dar 2 horas más de clase. Y dices, eso es una cosa de función pública. Eso no es competencia del Estado. Eso lo tiene que decidir la comunidad autónoma. Y dice, no, esto es competencia en materia de educación. Estas son las bases. Una cosa básica es que el Estado diga cuáles son las condiciones de la enseñanza. Y yo voy a reconocer, haciendo una cesión, el Estado me parece, bueno, podría decir quizá, el tope máximo de horas que puede dar un profesor en todo el sistema de enseñanza es 25. Pero si el Estado dijera que el tope máximo de horas, pero ¿cómo puede decir y considerar que es básico decir que los profesores deben de dar un número mínimo de horas? ¿Qué sentido tiene eso? No sé si me explico bien. Lo lógico es que el número mínimo de horas lo decida cada escuela, lo decida la comunidad autónoma si tiene otro sistema educativo, etcétera. Pero decir que una garantía de la igualdad es que todos trabajemos, o todos los profesores, un número mínimo de horas, no se puede justificar desde una perspectiva pedagógica. ¿O es que es mejor para la educación que den 25 horas en lugar de 23? Es un absurdo. Eso ha dicho el Tribunal Constitucional que está bien. Es decir, ese papel que en una primera época, hablando de la famosa LOAPA, 1983, había un Tribunal Constitucional que dictó una sentencia en contra de la mayoría del Parlamento y de la mayoría del Senado. Y aunque con matices, pero dijo que aquella ley era inconstitucional. Hoy en día existe un Tribunal Constitucional que es, diríamos que da vergüenza ajena a muchas de sus sentencias. Y se ve en las propias sentencias, donde con frecuencia de 12 hay 4 votos particulares. Y donde se dice con frases de es inadmisible lo que se dice en la sentencia, dicho por el voto particular, no por un militante de ELA. Es decir, estamos en una situación, y con esto acabo, en el que el gobierno institucionalmente, nuestras instituciones, están muy demediadas, como decía aquel, con un poder muy condicionado. Y políticamente yo creo que esto se manifiesta claramente, porque a mí me parece sentir que la sensación mayor que reina en la política actual en esta materia es el miedo, que nos dejen como estamos. Siempre con el miedo. Y ya miedo, a ver si nos van a quitar el concierto, a ver. En segundo lugar, la participación en las instituciones centrales del Estado no sirve para nada. Y esas instituciones están ya en una verdadera crisis. Está en una crisis el Tribunal Constitucional, yo creo en una gran parte de legitimidad, y el Senado como tal, ya no hay nadie que diga, ya hace años que se dice que el Senado tiene que desaparecer y que hay que buscar otra forma de representación en su caso. Y nosotros internamente desde las competencias que tenemos, pues lo mismo. El estatuto ya nos sirve para poder atraer más competencias. No lo están cumpliendo. Y no lo están cumpliendo desde que se aprobó. Y desde que en 1997 reivindicamos su cumplimiento. Pero no solo eso. El Tribunal Constitucional con su jurisprudencia está cada vez más cerrándonos las puertas a las posibilidades que otras interpretaciones podrían tener. Antes he dicho que había recuperado mi fe en el derecho, en Canadá. ¿Por qué? Porque allá el Tribunal Supremo dijo, ante esta cuestión, acabo, fijaros, ante esta cuestión, dijo el Tribunal Supremo de Canadá, no valen, o sea, valen las leyes, porque dice que en virtud de la Constitución hay 4 principios, y en virtud de esos principios estoy obligado a negociar. Punto. Eso dijo el tribunal. Sin embargo, aquí nadie quiere negociar. Pero sabéis, la libertad y los derechos no se regalan, se cogen. Es que ricasco.